Continuando con su programa Consejero Empresarial, con un tema muy importante, todas esas filtraciones de bases de datos de presuntos evasores fiscales, hablando específicamente el que causó más ruido, Panama Papers. Manuel, ahora vamos viendo la versión mexicana. ¿Qué sucedió con todo esto? Pues como decíamos, en abril de 2016 se hace público y se publica extensamente en distintos medios, lo toman otros, lo reinforman, y resulta que en la lista había muchos mexicanos. Entonces, ¿qué hace la autoridad fiscal mexicana ante esta, no evidencia, pero sí información periodística? ¿Un indicio? Que habría que ver si es un indicio o no es un indicio, y ojo, que es información que hasta donde sabemos está ilegalmente obtenida. Falla. Y que tenemos un artículo 20 constitucional recientemente reformado con motivo de la reforma para el proceso penal que dice que las pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales son nulas y no producen ningún efecto. Entonces, hay todo un tema de la validez de estas pruebas. La autoridad fiscal mexicana lo primero que hace es que el SAT levanta la mano y hace un reporte público. Reporte público, y esto lo cuentan ustedes en la página del SAT o en internet. Así es. El 5 de mayo dice: hemos identificado, sin decir nombres por supuesto, a 30 personas inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes, dentro de la lista. 4 empresas y 26 personas físicas. Y sigue diciendo el SAT, es un reporte bien interesante, vale la pena leerlo, y si a alguien le gusta hacer, búsquenlo, está en la página del SAT. Estas personas declararon en sus ingresos 227 mil millones de pesos de ingresos. O sea, no estamos hablando de pequeños contribuyentes. Definitivamente. Y pagaron, y aquí es donde empieza a ser interesante, cerca de 4 mil millones de pesos de impuestos sobre la renta. En este informe el SAT describe el fenómeno, el consorcio, cómo lo obtiene y cómo hay documentación pública que no puede dejar de observar. Y lo que hace el SAT es tomar a estos nombres de las personas, tomar la base de datos del SAT y cruzarlas y ver si hay algo que le llame la atención. Tratar de empezar a hacer su trabajo ya dentro de un procedimiento. Como un indicio, simplemente decirle: oye, platícame qué tienes fuera. O sea, sin hacer afirmaciones, sin usar la información para motivar. A 10 sujetos de ese grupo les manda cartas de invitación, los invita. Todo esto está en el reporte público del SAT. Y algo muy interesante, a los bancos mexicanos les dice: oye, por cierto, ¿quiénes de estos aplicaron el programa de pago anónimo que tuvimos en vigor hace unos años para saber si alguno de estos está? Lo cual se vuelve un problema porque muchos bancos dicen con la pena: pero es un programa anónimo, no te puedo dar así la información. Si me preguntas de uno y hay una auditoría, sí, pero esa es la única excepción. Y algunos bancos incluso se niegan. Hay ahí todo un debate que no llega a litigio, pero que se pone muy interesante. Dice el SAT, esto sigue siendo información del SAT, que le pide a la Unidad de Inteligencia Financiera información si alguno de estos estaba siendo investigado. Es decir, empiezan a hacerlo, y ya que tienen esa información, se lanza el SAT a una junta en Suiza con 34 otros países para ver cómo hacer acciones conjuntas para investigar todo esto. Porque es una red, definitivamente. Entonces tenía que haber intercambio entre varias entidades. Así es. Definitivamente. En junio sigue informando el SAT. Dice: ya encontramos 311 contribuyentes mexicanos. Te fijas cómo va creciendo el número. De 30. 280 personas físicas, 30 empresas. Habla, curiosamente, y esto es público, de un funcionario del SAT que se menciona en uno de los reportes de Panama Papers y lo exonera. Dice que no tiene nada que ver, etc. Lo curioso es que dice: de las 22 personas morales y 189 personas físicas inscritas, entre 2010 y 2014 pagaron más de 5.600 millones. Hablábamos de 30 que habían pagado 4.000 millones. Ahora 300 pagaron 5.000. Claramente eran los grandotes los que teníamos primero. Y los otros 200 ya son medianos y pequeños, ¿no? Hay al total, el último reporte que el SAT hizo público, 26 cartas de invitación, 16 auditorías, más de 400 millones de pesos recaudados de entrada. Y hoy muchas auditorías siguen vigentes y se siguen analizando. Y esto nos lleva, y lo que a mí me gustaría dejar en la inquietud intelectual de quienes nos escuchan y nos ven, es reflexionar. Todo esto está muy bien, políticamente es muy aceptable, es como que nos entusiasma, pero ¿se vale usar información ilegalmente obtenida? ¿Podemos usar información robada a terceros?
con ella fundar liquidaciones, hacer como en Alemania y meter gente a la cárcel. Alemania compró información robada en eBay y con eso metió gente a la cárcel. Es decir, hay grandes discusiones. Y estas discusiones se dan en el contexto, que estos son los hechos de dos grandes movimientos de la OCDE. BEPS, la lucha contra la erosión de la base, y CRS, el intercambio de información, que se ven terriblemente robustecidos desde el punto de vista político ante esta información, porque son planteados como los instrumentos que tienen los gobiernos para luchar contra estos fenómenos. Fíjate que ahorita lo que mencionas de lo que hizo Alemania, de hecho el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé que incluso cuando hay intercambios de información, en general, no dice obviamente fiscales, pero cuando hay intercambios automáticos, pues simplemente es una cuestión de indicio. Haz tu trabajo para integrar y poder llevar a cabo un proceso pleno respetando derechos. No, y es muy impresionante porque además la cantidad de información. El primer intercambio masivo o automático, que son meramente procedimientos acordados con base en tratados previamente celebrados. Por ejemplo, Estados Unidos, 1989 firmamos un tratado de intercambio de información aprobado por el Senado. Y posteriormente celebramos un acuerdo interinstitucional dentro del programa denominado FATCA, por sus siglas en inglés, que no es más que la aplicación automática de reglas que ya estaban en el tratado, no es un tratado nuevo. La primera entrega de información de FATCA fue en 2015, septiembre. Sí, septiembre, 30 de septiembre. Recibió el SAT 175,000 registros bancarios. El año pasado un número similar, y este año, 2017, va a recibir información no de uno, sino de 40 países. Sí, ya. Aunque fueran el 10% del otro, estamos hablando que va a haber literalmente millones de registros bancarios relativos a mexicanos. El proceso de analizarlos, evaluarlos y hacerlos es complicado. Y eso nos lleva a un tema que nos llevaría a toda otra conversación, que es, ok, con base en esto y los indicios me van a revisar. Con base en el intercambio de información me van a preguntar, ¿qué derechos tengo yo como contribuyente cuando mi información está sujeta a un intercambio internacional? ¿Cómo me entero? ¿Cuándo me entero? ¿Puedo alegar? ¿Me puedo defender? Es todo un tema que creo que nos daría para una charla entera y que seguramente ya buscaremos la oportunidad de tenerla. Bien, con esto concluye su programa Consejero Empresarial. Recuerda seguirnos en redes sociales. En Facebook nos ubica como Consejero Empresarial. En YouTube nos ubica como Coen TV o Consejero Empresarial TV. Recuerde marcar la campanita para que reciba todos nuestros contenidos de manera instantánea en su correo. Con esto nos despedimos y nos vemos en la próxima. PBE Consultores, cuidamos tu negocio con calidad, presentó.